Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento, muy buenos días, bienvenidos un día más a este podcast de emprendimiento de guerrilla. Y hoy en este apartado de Entrena tu éxito vamos a hablar de esos 3 cerebros que tenemos dentro de nosotros, que bueno, realmente solo tenemos un cerebro, pero bueno, así virtualmente lo vamos a dividir en 3 y veréis cómo se reparten absolutamente todo en nuestra cabeza. Y claro, basándonos en esta teoría de los 3 cerebros, pues veréis cómo en el método de las 8 disciplinas del dragón vamos a trabajar para conseguir que, bueno, pues todo eso que nos pasa durante el día, pues podamos aprovecharlo para conseguir nuestros objetivos y sobre todo que no vaya en contra de lo que nos hemos propuesto conseguir. Y sí, amigos, vamos a hablar hoy de una de las disciplinas del dragón, pero fundamentalmente vamos a hablar de cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro y qué podemos hacer para mejorar. Y vamos a hablar de esa teoría que os decía de los 3 cerebros, que bueno, que existe, que supongo que es una simplificación de lo que son los cerebros, pero bueno, nos da una idea muy importante de cómo funcionan o de cuáles son los mecanismos que tiene para funcionar nuestro cerebro. Estamos hablando de que existirían 3 tipos de cerebros: el reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Para que te hagas una idea, el reptiliano, bueno, pues son todas esas funciones prácticamente automáticas que realizamos, por respirar, tragar saliva, bueno, pues una serie de cosas que hacemos de manera que el corazón lata, bueno, pues son cosas que hacemos y que alguien desde el cerebro se tiene que encargar de que se sigan haciendo, pero que están bastante fuera de nuestro control, aunque podríamos profundizar en eso porque también desde nuestra cabeza podemos, bueno, hay gente que con entrenamiento es capaz, por ejemplo, de reducir su ritmo cardíaco, simplemente con concentración y con entrenamiento. Pero no vamos a hablar de ese tipo o esa parte del cerebro, sino que nos vamos a centrar en el sistema límbico y en el neocórtex, que vendrían a ser la parte emocional instintiva, el sistema límbico, y la parte racional, ese neocórtex. Bueno, pues sobre esta teoría de los cerebros se ha escrito muchísimo, se han creado diferentes analogías y bueno, pues algunas de esas analogías son muy interesantes. Hay un libro muy interesante del Mago Mor sobre la felicidad y demás que bueno, pues utiliza ese ejemplo que no es suyo, porque viene de otros libros, bueno, pues de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, pero que para que os hagáis una idea, la metáfora es que cuando hablamos del sistema límbico, de esa parte más emocional, más instintiva, estaríamos hablando de un gran elefante, y cuando hablamos del neocórtex o de la parte racional, estaríamos hablando del jinete del elefante. Bueno, pues ¿por qué ponemos esta simbología? Bueno, pues porque se parece mucho a cómo funciona el cerebro. Es decir, al final el elefante pues tiene mucha fuerza en muchos casos, es muy fuerte, muy temperamental y bueno, pues el jinete al final es pequeñito. Es verdad que con entrenamiento, con adiestramiento, puede llegar a ser capaz de controlar en ciertas circunstancias al elefante. Pero todos hemos visto qué pasa cuando se descontrola un elefante. Da igual el jinete, da igual absolutamente todo. Y bueno, pues se puede producir una desgracia tremenda cuando un elefante pues pierde el control de ese jinete. Bueno, pues aquí vamos a hablar de esos 2 cerebros, de cómo funcionan y entendiendo cómo funcionan, qué podemos hacer
para mejorar el desempeño de nuestra cabeza y sobre todo para adaptarla a nuestros objetivos, a conseguir nuestros objetivos, que como veréis muchas veces van en contra de la programación que tiene nuestro cerebro, sobre todo ese sistema límbico, esa programación que tiene para mantenernos seguros, para mantenernos tranquilos y para, bueno, pues que podamos seguir con nuestra vida sin mayor problema. Muchas veces esos objetivos que nosotros nos planteamos, esas metas, esos proyectos de emprendimiento, pues tienen un riesgo, nos van a producir una inseguridad. Nuestro cerebro está preparado para librarnos de todas esas cosas, con lo que en ese caso va a jugar en contra de nuestros objetivos. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? En el que en ciertos momentos seamos capaces de que ese jinete controle al elefante y aunque sea algo que nos cueste un esfuerzo, un sacrificio, penurias, bueno, pues lo hagamos en aras de un objetivo a largo plazo. Para que nos hagamos una idea, la recompensa instantánea estaría en esa parte límbica y esa recompensa diferida estaría en la parte racional. Oye, mira, me voy a sacrificar hoy, lo voy a pasar mal hoy para que mañana pues tenga unos resultados mucho mejores o unos resultados que son los que necesito por mi modelo de negocio, por mi proyecto o bueno, pues por ese objetivo que me he marcado en la vida. Tenemos que ser conscientes que los dos cerebros funcionan de manera muy diferente. Cuando hablamos de la parte límbica, la parte emocional, estamos hablando de reacciones muy rápidas, reacciones que están prácticamente grabadas como un resorte. Se basan fundamentalmente en recuerdos, en circunstancias anteriores y bueno, pues generan una acción que no pasa por esa parte racional, no la pensamos. Pensad, por ejemplo, que estáis en una acera y os acercáis mucho al borde de la acera y de repente oís un pitido y instintivamente os alejáis de ese pitido, os echáis hacia atrás porque, bueno, viene un autobús y os va a dar con el retrovisor o lo que sea. Bueno, pues ese acto instintivo no está reflexionado, no ha pasado por la parte racional, porque, bueno, pues necesitaría unos segundos o unas milésimas de segundo que no tienes. Luego, no está mal programado nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como os digo, esa parte límbica lo que quiere es mantenernos vivos y bueno, pues es todo lo que influye en toda esa parte de los instintos. En el mundo animal lo vemos. El instinto de supervivencia de todos los animales pues juega para que pueda vivir más años, perpetuar su genética, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa parte instintiva, el problema que tiene, como os decía, es que muchas veces va en contra de nuestra parte racional. Fijaos también en la parte de marketing, de ventas. Normalmente los que nos dedicamos a esto, lo que atacamos es, o lo que queremos es que nos responda la parte límbica del cliente, esa parte emocional, que haga que quiera comprar nuestro producto, aunque racionalmente no tenga mucho sentido, no sea el momento. Bueno, pues vamos a apelar a esa parte límbica y vamos a intentar que sea esa la que tome la decisión. Después, para mantenernos tranquilos, la parte racional pues justificará esa compra que hemos hecho instintiva, ¿no? Y bueno, pues obligará al jinete a dar explicaciones y al final tranquilizar a la cabeza porque, bueno, pues lo hemos hecho de manera instintiva, pero es bueno para nosotros. Bueno, eso pasa en la parte comercial, pero cuando somos nosotros los que queremos poner nuestra cabeza a funcionar en la misma dirección en la que queremos funcionar nosotros para conseguir unos objetivos, pues vamos a tener que trabajar ese sistema para que esa reacción rápida la podamos controlar y pueda ser la que a nosotros más nos interese. Pero antes de seguir, ya sabéis que en este podcast pues tenemos una serie de patrocinadores que nos ayudan a mantener el programa en el aire y hoy vamos a hablar de Anerea, esa asociación de nuevas empresas, roamers, autónomos, que bueno, lo que busca es acompañarte durante ese proyecto de emprendimiento. Ya hemos hablado de lo solo que vas a estar en este camino de emprendimiento, porque bueno, pues la mayoría de la gente no nos entiende, no entiende la soledad del emprendedor, los problemas que tiene.
Y bueno, pues estas asociaciones lo que hacen también es que puedas mantener contacto con gente que está en lo mismo que tú, que tiene las mismas preocupaciones. Además cuentan con asesoramiento, con formación. Bueno, no me voy a alargar porque tenemos aquí un mensaje preparado. Os lo voy a poner y enseguida volvemos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos aquí de vuelta y seguimos hablando de nuestros cerebros y de cómo podemos, bueno, sí, vamos a decirlo, cómo podemos manipular nuestra cabeza para que actúe como nos interese que actúe en cada momento. Bueno, pues primero deciros que esto es un proceso que va a durar toda la vida. Es un equilibrio de poder entre una parte de nuestro cerebro y otra. Tenéis que ser conscientes que cuanta más fuerza le demos a la parte racional, pues más va a intentar la parte límbica imponer su autoridad en la toma de decisiones. Entonces tenemos que ir poco a poco transformando todo aquello que nos va pasando, todos aquellos cambios que van sucediendo en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de reaccionar ante lo que nos pasa en la vida. Pues tenemos que ir programando de nuevo nuestra parte racional. Primero, y lo decíamos al principio, la parte límbica es muy rápida, muy veloz, se impone. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de que esa parte límbica haga lo que nosotros haríamos desde la parte racional. Y para eso lo tenemos que programar. No sé si habéis visto la película de Karate Kid, la original, bueno, la nueva supongo que también, pero en la original, si os fijáis, durante mucho tiempo el protagonista pues tiene que estar dando cera, puliendo cera, no entiende para qué repite ese movimiento 100.000 veces y bueno, más tarde descubre que cuando lo necesita instintivamente da cera y pule cera y eso le sirve en un combate de karate. Bueno, pues este método funciona más o menos así. Lo que tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro es a reaccionar como queremos que reaccione. Eso es muy difícil cuando toma el control la parte límbica, cuando toma el control la parte de las emociones, y lo que sí podemos hacer es cuando vuelve la parte racional, estudiar cómo hemos reaccionado ante esas circunstancias y programar nuestro cerebro para que la próxima vez que surja ese mismo estímulo, ese mismo problema, esa misma situación, no reaccionemos de la misma manera. Como os digo, es un trabajo continuo, yo lo hago todos los días evalúo cuál ha sido mi respuesta a ciertos estímulos. Os puedo contar, yo al principio, cuando recibía una mala crítica de uno de nuestros servicios, no me daba cuenta, pero durante todo el día ya estaba enfadado, triste, derrotado, porque eso me afectaba mucho. Claro, la parte límbica tomaba el control y por debajo claro, eso te paraliza durante todo el día, no tomas buenas decisiones, no estás activo en el trabajo. Y poco a poco me fui dando cuenta que yo podía racionalizar eso. Al final nosotros tenemos miles y miles de clientes, pues una mala crítica es solo un cliente, hay muchas circunstancias, también tienes muchas críticas positivas, también te dan en nuestras encuestas de calidad notas muy altas. Entonces poco a poco vas trabajando para que la próxima vez que llegue ese estímulo, sobre todo, no tenga esas consecuencias, porque fijaos que al final conocemos gente en nuestra vida que ante el mismo estímulo reacciona de manera diferente. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues porque su cabeza al final ha conseguido valorar esa reacción de manera diferente. Tenemos que trabajar esas reacciones, tenemos que ser conscientes de qué nos pasa y cuándo nos pasa para poder darle una alternativa a ese sistema límbico y una reacción totalmente diferente. Y sobre todo una reacción que esté enfocada a lo que nosotros queremos conseguir, que vaya a favor de obra, como digo yo. Bueno, pues todo eso hay que trabajarlo todos los días, hay que ver cómo hemos reaccionado ante una crítica de un compañero, cómo hemos reaccionado ante un problema
y bueno, si la reacción es correcta no hay ningún problema, pero si la reacción ha contribuido a que no demos todo lo que teníamos que dar, a que no solucionáramos el problema, a que estuviéramos durante muchas horas preocupados por algo en lo que no teníamos por qué preocuparnos porque no dependía de nosotros, bueno, pues todas estas cosas las podemos ir programando para que cuando vuelva a surgir ese estímulo, en lugar de esa reacción que tenemos ahí grabada, pues podamos aplicar una reacción racional, le podamos entregar rápidamente el relevo a esa parte racional, simplemente pues con una preestrategia ya definida. Bueno, pues esto que parece complicado es muy sencillo, simplemente todos los días tienes que evaluar qué es lo que te ha pasado, qué momento te ha hecho sentir mal. Muchas veces, por cierto, uno está triste, se siente mal en el día o está enfadado y no sabe por qué. Bueno, pues eso es muy importante, que analices por qué estás enfadado, cuál es el evento, que a veces es una tontería absoluta, te ha provocado ese enfado, te ha provocado esa idea recurrente que vuelve una y otra vez a tu cabeza. Bueno, pues siendo conscientes de lo que lo ha provocado, podemos idear mecanismos para sacar eso de nuestra cabeza, para contrarrestar racionalmente ese mal momento o esa reacción negativa hacia un evento externo, y poco a poco conseguir la reacción que más nos interesa de nuestra cabeza para conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues todo eso lo hablamos en las disciplinas del dragón. Para mí es la primera disciplina del dragón, la de mira dentro. Y bueno, pues ese trabajo que, como os digo, dura toda la vida porque van cambiando los equilibrios de poder, porque surgen nuevas circunstancias, porque de repente te ves reaccionando de una manera en la que nunca habías reaccionado. Y bueno, pues tienes que ir programando esas reacciones para que, como te digo, sean las que mejor o más van a favorecer tu consecución de objetivos, sean los que sean. Oye, yo quiero ser una persona calmada, no quiero enfadarme por... Bueno, pues todo eso lo puedes programar en tu cabeza. Y se hace, además, con tu día a día, analizando lo que ha pasado en el día, viendo qué es lo que ha provocado qué y generando respuestas diferentes para que la próxima vez que se produzca esa misma situación o parecida, la reacción no sea la que tuviste en el momento aquel que no te gustó y puedas cambiarla por una que sí esté acorde a lo que necesitas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esto es los 3 cerebros que tenemos en la cabeza, que podemos entrenar, que podemos preparar para que la reacción, para que el funcionamiento sea o esté alineado con lo que queremos conseguir. Tú piensas que la parte límbica del cerebro lo que quiere es mantenerte seguro, mantenerte tranquilo, y eso muchas veces va en contra del emprendimiento, va en contra de tus proyectos. Así que sin más nos despedimos de este podcast. Hoy hemos hablado de entrenar el éxito. Este es un buen entrenamiento que te recomiendo que hagas todos los días, que vayas trabajando tu cabeza para que reaccione de la manera más beneficiosa para tus objetivos, que no siempre es la manera natural de reaccionar de tu cabeza. Así que ya sabes, mañana seguimos en este podcast, traeremos nuevo contenido sobre emprendimiento de guerrilla y bueno, te espero aquí. No sé si estás en iVoox, no sé si estás en Apple Podcast, si estás en Anchor, en Amazon Music, donde nos estés escuchando, o en YouTube, que tenemos el canal. Que sepas que esto es un video podcast, que hay una parte de vídeo, que la puedes ver en YouTube, la puedes ver en Spotify. Bueno, tampoco soy yo delante del micrófono hablándote y contándote todas estas cosas. Pero bueno, hemos preparado un recordatorio para que si no estás suscrito, pues te suscribas a cualquiera de estas plataformas y podamos hacer crecer esta comunidad de guerrilleros del emprendimiento. ¡Hasta mañana! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.